Hola, ¿qué tal? Yo soy Chell y esto es la estantería de Chell y hoy vengo a recomendaros 15 libros para el Little February. Empezamos. Bueno, yo no sé si conocéis la iniciativa Little February. Es una iniciativa que se inventó Laia del canal Quién te lo ha dicho ya hace unos años y que consiste en leer libros cortos el mes más corto del año. ¿Cuántas páginas tienen que tener estos libros? Pues máximo 280 páginas. ¿Por qué? Pues porque, como decía ya otro día en un vídeo que estuve viendo, pues alguna longitud tenía que poner, ¿no? Alguna norma tenía que poner y eligió 280 páginas porque febrero tiene 28 días, entonces multiplicó por 10 el 28 y son libros cortos de menos de 280 páginas. Os he traído 15 libros, son un montón, entonces me voy a enrollar poquísimo. Como son libros muy cortos, voy a ir a la idea y os voy a decir 4 cosas de cada uno, ¿vale? Son libros que me han gustado mucho, son libros que la mayoría, no digo que los haya leído del tirón, bueno, algunos sí que los he leído del tirón, entonces os cuento. Y al final del vídeo también he añadido 3 libros que quiero leer yo este mes de febrero. El primer libro que os quería recomendar, os diré las páginas que tiene cada uno, pero iba a ordenarlos de menos a más páginas y al final... Bueno, tengo la lista de 15 y os los voy diciendo tal cual van saliendo. El primer libro es Ocaso y Fascinación, de Eva Baltasar. Este libro lo tengo en físico, pero lo tengo en catalán, entonces os pongo por aquí la imagen. En catalán es un libro muy pequeñito de una editorial que se llama Club Editor y en castellano lo edita Random House, pero como os digo, os pongo la foto. Tiene 128 páginas y es un libro que diría que yo recuerdo cuando lo leí en la playa así como muy rápido, me atrapó muchísimo y es verdad que quizá os he hablado de él en algún momento, podría ser, pero que a mí me resultó como, hay 2 partes, ¿no? Ocaso y Fascinación, y la primera parte es como muy comprensible, te pones muy en el papel o sea, muy en el lugar, ¿no? De la protagonista, y la segunda parte ya es como una ida de olla, ¿no? Que cada uno interpreta lo que quiere. Yo recuerdo cuando lo leí, mucha gente me escribió diciéndome que la primera parte bien, pero la segunda no la había entendido. Yo creo que la segunda parte, el no entenderla, ya forma parte del juego, que cada uno interprete un poco, ¿no? Lo que quiera. Esta al menos es mi percepción, ¿eh? Pero sí que es cierto que la primera parte nos narra la historia de una mujer que se ha quedado sin casa y que está sobreviviendo limpiando y haciendo trabajillos así, básicamente creo que limpiando, y es como que se queda a vivir sin que nadie lo sepa en el sitio donde está limpiando, ¿no? Hasta que se tiene que ir, es que no recuerdo si la descubren, tal. Entonces es un poco de alguna forma, ¿no? La caída, ¿no? El descenso desde una vida más o menos normal a la locura prácticamente, ¿no? Porque pues el quedarse sin trabajo, sin casa, ¿no? Sin un lugar en el que asearse, en el que, bueno, el lugar seguro, ¿no? Que digamos, el no tener un techo ya es una cosa que a las personas, pues nos enloquece bastante, ¿no? Entonces es lo que pasa un poco en esta historia y creo que tiene, ya os he dicho, creo 128 páginas, entonces es una historia que se lee, yo os digo, lo leí en la playa y me atrapó y me quedé allí pilladísima, pero en castellano casi no lo he visto, sí que lo vi en su momento mucho en catalán, porque la autora es catalana, y os lo recomiendo mucho porque realmente creo que merece mucho la pena. Pero ya os digo, a la segunda parte id con la mente abierta, porque realmente es una segunda parte complicada. Otro libro es este, El papel pintado amarillo, de Charlotte Perkins Gilman, con una introducción de Maggie O'Farrell. Esta edición de Alpha Decay tiene una introducción de Maggie O'Farrell, entonces todo bien. Para mí todo bien si tiene introducción de Maggie O'Farrell. Es un libro, creo que tiene menos de 100 páginas, creo que tiene, lo tenía apuntado por aquí, creo que tiene 96, si no lo he mirado mal. 91, es que ni 90. O sea, le he buscado antes para hacer un poco el esquema y ponía 96, tiene 91 páginas. Y El papel pintado amarillo solo es un relato dentro, creo que hay un par de relatos más, no recuerdo si son 2 o 3 relatos más aparte del papel pintado amarillo. Pero El papel pintado amarillo, que es el relato que da nombre al libro, es un relato brutal, súper adelantado a su época. Es una señora, ¿no? Una mujer o sea, la autora, vaya, ¿no? Es que la protagonista es la autora, que nos narra su experiencia cuando después de dar a luz tuvo una depresión postparto, ¿no? Y explica un poco cómo se la trató en aquel momento, que si no recuerdo mal, pues está publicada en el año 1892, entonces imaginaros, ¿no? En la época, ¿no? Que vive esta mujer, y nos cuenta un poco esto, ¿no? Cómo se trata a las mujeres con problemas de salud mental, concretamente con una depresión postparto. Y es verdad que en un relato tan corto
yo creo que es brutal el trabajo que hace, ¿no? Como os digo, adelantado a su tiempo, porque realmente expresa una serie de cosas que para una mujer de aquella época tenía que ser muy difícil, ¿no? Expresarlas en público. Entonces, termina la protagonista, la autora, termina como delirando con el papel, con los dibujitos del papel de la pared, y por eso, ¿no? El papel pintado amarillo. Pero más allá de eso es cómo se trata a una mujer, ¿no? En un contexto de depresión postparto, un contexto que ahora, por suerte, no es como mucho más conocido, aunque habría que ver, ¿eh? Pero caso por caso, quiero decir. Pero pues hace más de 100 años, ¿no? De hecho, esto es del siglo XIX, realmente las mujeres probablemente éramos todas unas histéricas, ¿no? Se trataba las mujeres, los problemas de salud mental, las mujeres se las trataba diferente, ¿no? A los hombres. Entonces, me parece que en tan pocas páginas es espectacular, de verdad. Los otros dos relatos también me gustaron, 2 o 3, ya os digo, no recuerdo, pero concretamente el primero, el que lleva el nombre del libro, me parece maravilloso. El siguiente libro creo que no lo he recomendado nunca por aquí y por Instagram, seguramente hace mucho tiempo, porque es un libro que casi no recordaba, que el otro día una compañera de trabajo habló de él y pensé, ostras, pues yo lo he leído este libro y me gustó mucho. Es el 84 Charing Cross Road. Es un libro que es un librito muy corto que tiene 128 páginas también, que es una novela epistolar y que es la historia de una mujer, una escritora poco conocida, ¿no? De Nueva York, que escribe una librería que está en esta dirección de Londres para pedir unos libros, creo, ¿no? Concretos y tal. Entonces, el librero de esta librería y esta escritora mantienen una correspondencia que realmente, bueno, como todos los libros, ¿no? Que están ambientados en librerías, que tienen protagonistas libreros, escritores, ¿no? Gente que ama los libros. Realmente es una novela, como os digo, muy breve, pero que transmite muchísimo y sobre todo muchísimo, como os digo, amor por los libros. Ya os digo, 128 páginas, lo leí hace muchísimo tiempo, lo tengo en digital y os pondré la imagen por aquí, pero es una historia que creo que últimamente, ¿no? Ni yo misma la recordaba casi y me encanta traerla en este vídeo justo porque alguien me la recordó el otro día. Y seguimos con las recomendaciones, quizá esta menos conocida, porque creo que la de 84 Charing Cross Road es una historia que, a pesar de que yo ahora lleve tiempo sin verla por redes ni nada, yo creo que es bastante conocida. Una menos conocida es esta, que se llama Mamá, de Pino Montalvo. Este libro lo leí a principios de 2025 y la verdad es que es una novela de 120 páginas más o menos, 118, y que es brutal. A mí me dejó también un poco así, como muy removida, ¿no? Porque al final habla de una persona de 40, una mujer de 40 años, ¿no? En plena crisis un poco de los 40, que además acaba de perder a su madre, entonces mezcla como su vida actual de mujer de 40 años con los recuerdos de la infancia, ¿no? Con los recuerdos con esta madre, entonces es un poco este momento vital, ¿no? De cambio, y digo que remueve porque al final, cuando este tipo de protagonistas con problemas tan reales y de una edad cercana a la mía, ¿no? Siempre es como una cosa que te hace como conectar más a mí me hace conectar más conmigo misma, entonces yo creo que en una novela tan breve remover tantísimo es un éxito total de la autora y es la editorial Calla Canalla, que esto me lo envió la editorial y también es de estos libros que agradezco un montón porque seguramente si no me lo hubiese enviado la editorial no sé si lo hubiese visto en algún sitio porque no recuerdo después haberlo visto ni en ninguna librería ni nada. Entonces, otro libro de estos que me gustaría rescatar, ¿no? Puede ser que os haya hablado de este libro en algún momento, no sé, ahora tengo dudas, ¿eh? Porque hice otro vídeo de libros cortos ya hace unos meses, pero sí que he mirado los que recomendé en aquel momento para no repetirme, entonces este no estaba, pero no sé si en algún momento he hablado de él en otro vídeo. Si lo he hecho, pues me repito, si no, os lo descubro ahora. Mamá, de Pino Montalvo. Otro libro, este además vendría con anécdota, lo que no me quiero enrollar mucho, pero es Las despedidas de Jacobo Vergareche. La anécdota es que lo compré en la Feria del Libro de 2024, si no recuerdo mal, o sea, 25 o 24, sí, y que el escritor es un tío súper peculiar, y lo dejo allí. Nos reímos bastante, la verdad, cuando fuimos a que nos firmara los libros, yo y fui con otras amigas que también tenían libros de él por firmar, yo lo compré allí, y la verdad es que fue como un momento bastante surrealista. Otro día, no sé si os lo he contado, si no, otro día os lo cuento. Las despedidas es un libro también muy breve, yo recuerdo que lo leí pues volviendo de la Feria del Libro, en las 4 horas de tren, ¿no? De Madrid a Girona a medio tiempo,
Y es un libro que además el autor me hizo una dedicatoria aquí muy extraña, no sé si no se va a ver porque, bueno, seguramente no se lee, pero veis que es así como muy, muy desorganizado todo. Entonces, esto que escribió aquí, al leer el libro después lo entendí, ¿no? Así, en resumen, este libro es una historia de una pareja que se han hecho una casa en Menorca y quieren, creo que están preparando como la inauguración, ¿no? Como enseñarle a los amigos y tal. Y están tomándose algo ahí en el puerto y el protagonista ve a una mujer que hace un millón de años que no ve, que en Estados Unidos, un momento que él estuvo de joven en Estados Unidos en un festival, creo, de música o algo así, esta mujer la conoció una noche, no sabe ni cómo se llama, la conoció y esta mujer lo ayudó en aquel momento, en un momento vital complicado que estaba pasando él, la ayudó a superarlo, digamos, ¿no? O a, como mínimo, a pasarlo de otra forma. Entonces la ve allí en el puerto, no se atreve a acercarse a ella porque está su familia allí, entonces no quiere dar explicación a su mujer de quién es esta señora y por la tarde va a buscarla. Entonces este segundo encuentro con esta mujer también le ayudará, ¿no? Y le cambiará ciertas cosas de su vida en el momento ya que han pasado, ahora no recuerdo cuántos años. Entonces es una novela, como os digo, muy breve, que también a mí me pareció súper sensible, súper emotiva, y tengo pendiente leer del autor otro libro, que no recuerdo cómo se llama, creo que Los días perfectos, creo que se llama así, que también está editado por Asteroide, que también es así muy cortito, y espero leerlo pronto porque realmente, si se parece a este mínimamente, merece mucho la pena. El siguiente libro, ya no sé por qué número voy, porque me había puesto numeritos en la lista, pero al cambiarlo de formato y tal, se me han borrado. Es Mil cosas de Juan Tallón. De este libro sí que os he hablado, porque este libro lo leí hace relativamente poco. No os he dicho las páginas de las despedidas, que lo tengo aquí, son 168 páginas, y tampoco os he dicho, creo, el de Mamá, que son 120. O sea, son libros, como veis, todos bastante... O sea, la premisa es de menos de 280 páginas, pero como veis, la mayoría tienen bastantes menos. Entonces, Mamá tiene 120, las despedidas 168 y este 150... 149, 150. Bueno, este libro os hablé de él hace relativamente poco, porque lo leí, pues no sé si en octubre, noviembre, creo que en octubre. Entonces, ya sí que os he hablado de él. Es un libro que a mí me dejó como muy impactada. Yo recuerdo este libro que lo estaba leyendo y sí, es verdad, habla de una pareja joven que tiene un hijo pequeñito, que están en plena ola de calor en verano y nos explican su último día antes de las vacaciones, ¿no? Antes de coger vacaciones y irse allí, ¿no? A descansar. Nos van narrando desde los dos lados, desde la mujer, desde el hombre, su último día de trabajo. Entonces, todo el día es como a un ritmo, ¿no? Bastante agobiante, bastante asfixiante, bastante con eso de olvidarse de cosas básicas, de no saber un poco, de no planificar, de no sé qué vamos a cenar, no sé qué vamos a cenar y al final termino comprando siempre lo mismo, voy a comprar comida preparada, un poco el ritmo frenético que podemos llevar muchos, cada uno en su medida, en el día a día. Entonces, yo lo iba leyendo y pensaba, había leído buenísimas críticas y pensaba, bueno, está bien, es verdad, refleja muy bien la vida cotidiana, pero hasta aquí, hasta que llegué al final y entonces ya me estalló la cabeza. Entonces entendí un poco todo lo que había movido este libro y por qué había tenido tanto éxito. No he leído nada más del autor y tengo algún libro suyo pendiente allí en la lista porque realmente, si son tan buenos como este, va a merecer la pena seguro. Otro libro muy cortito del que también os he hablado, que tiene 160 páginas, es Moreno Paleta. Creo que también os he hablado de él porque lo leí quizá a finales del verano o así, entonces es probable que os haya hablado de él en algún resumen, ¿no? del mes, quizá, es que no recuerdo, de agosto quizá o así. Si no os he hablado de él, pues os hablo hoy, y si os he hablado de él, pues como os digo, me repito. Moreno Paleta es un libro, como os digo, de 160 páginas, lo tengo en digital, y es un libro que nos habla de un verano de la infancia, pero de estos veranos un poco de crecimiento, ¿no? Pues que un niño, ¿no? Que está con su familia en verano en una urbanización, en un sitio así un poco como cutre, digamos, ¿no? Y hay una urbanización que se llama, es que no recuerdo cómo se llama, La Fama quizá o algo así, que tiene un nombre así como muy, pues esa urbanización de los pijos, ¿no? Y es como que toda la aspiración de la gente que veranea por esa zona es llegar a esa urbanización, ¿no? Entonces, entre los niños también se da un poco esta dinámica, ¿no? De estar ahí los niños pijos que veranean allí y después están los demás. Esto por un lado. Entonces, el protagonista del libro está en el verano que pasa del colegio al instituto, ¿no? De la primaria a la secundaria. Entonces,
se hace como una lista de cosas que tiene que cumplir para ser mayor. Y allí pues pasan cosas como, pues, yo qué sé, ahora no recuerdo, pero beber alcohol, fumarse un cigarro o robar, ¿no? Cosas de estas que, bueno, hasta qué punto, ¿no? Significan justamente estas cosas ser mayor. Y es verdad que en este ambiente así, de novela ligera, de novela veraniega, de novela en la que más o menos todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Con canciones de Melendi de fondo, porque además es algo que suena mucho, ¿no? Que quizá yo soy algo mayor que el protagonista, o sea, mis veranos de esta edad eran antes, ¿no? Que los del protagonista de la historia, pero más o menos hay muchas cosas identificables de la infancia, de la adolescencia, ¿no? Entonces es verdad que en medio de todo esto hay alguna cosa un poco más heavy que a mí me dejó ahí un poco, madre mía, ¿no? Pero que de alguna forma, narrada en este contexto, creo que todavía sorprende más, ¿no? Porque nos quedamos con la parte esta de la historia más, pues es que os digo, ¿no? De buen rollo, de veranito y tal, y de repente pasa algo que no sabemos muy bien cómo ubicar, ¿no? Pero incluso esto me pareció que encajaba perfectamente con la historia. Entonces, es una novela que está editada por una editorial que no conocía, y ahora no recuerdo cómo se llama, os pondré la imagen por aquí también, como siempre, porque no sé, es Plasón, no sé qué, entonces, perdón, lo pongo, porque sé que tiene un nombre que no es conocido para mí, cada vez que lo intento pronunciar me equivoco, entonces pongo la imagen. Pero también es una historia que quizá en algún vídeo en plan de novelas para el verano y tal, os lo vuelvo a recomendar, porque es una historia fácil, aunque ya os digo, trata algún tema ahí un poco más duro, pero es una novela fácil, una novela ligera de leer. La siguiente historia a mí me dejó hecha polvo, y me acuerdo que yo ya os digo siempre que no soy de llorar mucho con los libros, pero este libro me dejó, yo volvía de un viaje en avión, creo que de Florencia, y hace, no sé, 3 o 4 años, o quizá más, ahora no recuerdo, y es un libro muy cortito, entonces lo empecé allí en el aeropuerto y tal, y lo leí durante el vuelo, y no sé si yo creo que fue como el típico libro que me acompañó todo el viaje, ¿no? Desde que estaba allí hasta después en el tren, quizá, o el tren, no, bueno, no recuerdo, da igual, que fue como en todo el trayecto, ¿no? Quizá desde el aeropuerto y tal. Y es un libro, es el libro que se llama Matrioscas, de Marta Carnicero, tiene 192 páginas, y es un libro que me dejó, como os digo, es que me impactó muchísimo. Es un libro que trata, yo recuerdo que sabía que había 2 mujeres, ¿no? Una mujer adulta y una chica joven que están en lugares diferentes y que no se conocen entre ellas, y que nos van contando un poco la historia de cada una, ¿no? Y vamos viendo. Entonces, hay una parte de la historia que viene de la guerra de Bosnia, ¿no? Entonces, no quiero decir mucho más, pero sí que habla pues, del trato a las mujeres, ¿no? De las violaciones, de cosas que realmente yo, que en este libro creo que fue cuando conecté. Yo también lo he dicho muchas veces, imagino que por aquí también, ¿no? Yo en el 92, 93, cuando había, ¿no? Cuando estaba todo el conflicto de los Balcanes, yo tenía 11, 12 años, quiero decir que lo recuerdo. Pero es verdad que más allá de que había una guerra, no sabía mucho más. Entonces, al leer este libro fue cuando me di cuenta de, madre mía, o sea, y este es un libro súper breve, ya os digo, no es que sea, también lo tengo en digital, no es que sea un libro muy largo, muy extenso, que se recree mucho, ¿no? En el drama, pero sé que allí pensé, yo todas estas cosas es como que no era consciente de ellas, ¿no? Y me gustó mucho leer esta historia para conocerlas, y después he leído otros libros también que tratan de lo mismo. Entre recomendaciones de libros breves no podía faltar a David Fuenquinos, en este caso el libro Hacia la belleza, que lo tengo en físico, pero ahora mismo no sé dónde, o sea, lo tengo que tener por aquí detrás, pero ahora mismo no tengo muy claro en qué parte lo tengo, o sea, los ordené por editorial y no tengo muy claro, sé que debe estar por aquí la parte que tengo libros de bolsillo y tal, pero debe estar la parte de atrás y no lo encuentro. Bueno, Hacia la belleza es un libro muy, muy breve también, 200 páginas, que me pareció, fue mi entrada a Fuenquinos, yo no había leído Fuenquinos hasta entonces, y me quedé bastante alucinada de la forma, de esta narración como lenta. A mí, siempre digo lo mismo, y os hablo de Fuenquinos seguro, porque creo que os hablé de él en mi primer vídeo de autores favoritos y tal, y es un autor que su forma de narrar me recuerda, es francés, ¿no? Y me recuerda mucho a las comedias, este tipo de comedia romántica, ¿no? Francesa. Entonces, tiene un punto que, aunque no sea comedia, porque realmente Hacia la belleza no es una comedia, pero me recuerda a este, como os digo, ¿no? A este cine francés. Visualizo cuando imagino, ¿no? Las historias de Fuenquinos, que creo, si no recuerdo mal, que alguno de sus libros sí que hay, creo que es la delicadeza,
que me dijeron que estaba la peli también, eso no lo sé, no la he visto. Pero este hacia la belleza recuerdo que me impactó muchísimo su forma de contarnos la historia. Entiendo que hay gente a la que no le gusta, porque es como una narración muy peculiar. Yo tengo la sensación que si te gusta Florentinos, te gustan casi todos. Digo casi todos porque a mí hubo uno que no me gustó. Pero es un tipo de historia que te gustan casi todos sus libros, porque no digo que se parezcan las historias, pero sí se parece el tono, ¿no? En este caso, conocemos a un hombre que es profesor de universidad, creo, o algo así, y que de repente decide irse a trabajar de vigilante a una sala al Museo d'Orsay de París. Entonces, es como que creo que es la directora del museo, ¿no? Que le llama como mucho la atención de por qué este hombre con esta historia está ahí vigilando unos cuadros, ¿no? Entonces, en este libro tan breve, igualmente, vamos conociendo, ¿no? El por qué es lo que le ha llevado, ¿no? al museo y qué es lo que le ha llevado a huir de su antigua vida. Es muy, muy bonito. Otro libro que de bonito no tiene nada, lo que pasa que a mí también me flipó bastante un poco esta protagonista, es Mi marido, de creo que se llama Maud Ventura, la autora, está editado por Nórdica Libros, y este sí que lo tengo por aquí, es este libro. Este es un poco más largo, tendrá unas 200 y pico, 235 páginas. Es un libro, 236 páginas contando los agradecimientos. Es un libro, es que yo empecé a leerlo y me atrapó por la parte esta un poco de, madre mía, qué mujer tan insoportable, ¿no? Es una mujer que está obsesionada con su marido, entonces es mi marido tal, mi marido tal, mi marido tal, entonces es como una obsesión, como una dependencia, una vigilancia que realmente yo siempre hacía la broma, ¿no? De si tenéis alguna amiga obsesionada con su pareja, si leéis este libro y eso os parece normal, por Dios, llevarla a algún sitio, ¿no? Porque realmente es que es como, está como caricaturizado prácticamente, ¿no? Pero sí que es toda esta parte más de querer estar perfecta, de quererlo controlar todo, ¿no? De que su marido no la deje, de casi ponerle pruebas. Era una cosa enfermiza totalmente, ¿no? Y la historia realmente está muy bien narrada, se lee muy ágil, pero es que además hay como un giro, ¿no? Por ahí que me sorprendió todavía más, ¿no? Y que para mí es como que redondeó la novela, ¿no? O sea, la novela que me estaba gustando bastante y tal, llegas a un sitio, un final, ¿no? Que dices, ostras, pues esto no me lo esperaba, ¿no? Y realmente le da como el punto este de hacerla como mejor historia todavía. Entonces, bueno, es como la típica mujer celosa, ¿no? Controladora. Pero ella se llama, no recuerdo la protagonista, no, y os iba a decir que conocierais, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, bueno, da igual. Os invito a conocer a la protagonista y que veáis, si en algún momento os habéis obsesionado un poco con alguien, veréis que no es tan grave seguramente como lo de esta señora. En un vídeo de libros cortos no podía faltar un libro de Viento Norte Editorial, que quizá también ya os he recomendado en otro momento, ¿no? Que es Los últimos de Páramo. Tiene 213 páginas y también es de estos para sentarte y leer casi del tirón. Es una historia muy bonita, nos habla de amor, pero también de alguna forma de dificultades, ¿no? En las relaciones, de cómo a veces, ¿no? La falta de comunicación hace que nos separemos de las personas que queremos y realmente muchas veces es por malentendidos y no tanto porque realmente haya un problema real. Y en este caso hay como 4 personajes, ¿no? Que son una pareja joven que no están pasando por un buen momento a nivel de relación y que deciden irse a pasar un fin de semana a una casa rural y es como que se equivocan y llegan a un pueblo, que no es ni un pueblo, ¿no? Es como el típico pueblo de la España vaciada, ¿no? Donde ya no queda nadie, donde ya solo quedan 2 personas, ¿no? 2 vecinos, un hombre y una mujer mayores que viven separados y que no se hablan entre ellos. Entonces vamos a ir conociendo a la pareja esta joven, ¿no? Qué cosas les han pasado y vamos a ir conociendo la historia de estos 2 ancianos que no se hablan y vamos a ir descubriendo el por qué no se hablan y qué relación han tenido en el pasado. Entonces es una historia súper, súper, súper bonita, de verdad. Yo no sé por qué pensaba que la había leído en 2024 y el otro día veía un vídeo de Laura, de la Luna Books, que lo leyó en 2025, que lo ponía en las mejores lecturas de 2025 y yo lo leí después que ella. Entonces, si ella lo leyó en 2025, yo también. No sé por qué no lo puse, quizá porque hice la selección y no, pero realmente es una novela muy, muy bonita y que se lee en nada. En otro momento me hubiese sorprendido tener a Joel Dicker en un vídeo de lecturas cortas,
porque él normalmente no escribe thrillers, novelas así de misterio, y suelen ser libros larguitos. Pero este año pasado publicó un libro que se llama La muy catastrófica visita al zoo, que tiene 232 páginas. Este libro es una historia totalmente diferente. Si conocéis a Joel Dicker, a mí Joel Dicker me gustaba mucho al principio, dejó de gustarme, me aburrí muchísimo con su última novela, con Un animal salvaje. No sé, para mí es Joel Dicker, para mí, y esto es un criterio que, no sé, que no soy la única a la que le ha pasado, pero os digo que también sé que hay gente que le encanta, ¿eh? Para mí, cada novela se me ha hecho como un poco más pesada. Entonces, las primeras muy bien, pero después me ha parecido como más de lo mismo. Entonces, de repente, este año saca una novela que él dice que es para personas de entre 7 y 99 años, ¿no? O 120 años, no recuerdo. Algo así como en plan para toda la familia. Y realmente es así. Es una novela muy breve que es de misterio. El otro día me hizo gracia porque en una librería en Madrid escuché una persona que trabajaba en una librería que le decía a alguien que era una novela policíaca y pensé, hombre, no. O sea, sí que sale algún policía por ahí, creo, pero como para etiquetarla de novela policíaca, no. Es un grupo de niños que van a una escuela diferente, que van a una escuela como para niños especiales. No os digo qué tipo de niños especiales. Entonces, hay como una fuga de agua, no sé qué, en la escuela, y tienen que ir al colegio de al lado, que es como el colegio normal, entre comillas, ¿vale? Entonces, bueno, estos niños realmente están caricaturizados de una forma, ¿no? Que realmente son muy entrañables, ¿no? Hacen mucha gracia. Entonces, ¿cómo se relacionan con los otros? ¿Cómo se relacionan también con el director del otro colegio, ¿no? Su maestra, el director del otro colegio. Entonces, ha pasado algo, ¿no? En el zoo, ha habido algo en el zoo que ha sido brutal, y los padres de una de las niñas le preguntan qué ha pasado, y que si no le dicen, si no les cuenta qué ha pasado, la dejan sin postres. Entonces la niña empieza como a remontarse pero antes de, y entonces va como al origen de la historia, que es lo que os digo, ¿no? Cuando en el colegio ha habido como una fuga de agua y han tenido que cambiar de escuela. Entonces, bueno, con todo esto la verdad es que es una historia súper entretenida, súper entrañable. Es verdad, es para todas las edades, seguramente los adolescentes, bueno, depende del adolescente, ¿no? Pero también la pueden disfrutar, y es una historia muy tierna, realmente muy tierna. Otro libro muy corto que tiene 236 páginas, que lo tengo... No, este lo tengo en físico también. Pensaba que no lo tenía en físico porque el otro libro de la autora con el que la descubrí, que era el de No todo el mundo, ese lo tengo en digital, pero es verdad que en los nombres propios lo tengo en físico, y además lo tengo dedicado incluso por la autora, en un momento que estábamos en la Feria del Libro de hace un par de años, de 2023, para 3 años ya, y que el primer año que fue a la Feria del Libro de Madrid, y que además empezó a diluviar cuando me estaba firmando el libro. Esta historia, a mí, los nombres propios también me gustó mucho. De hecho, dudaba entre poner uno o el otro, porque también es corto, pero es un libro de relatos, entonces preferí, ¿no?, poner una novela. Esta historia está narrada de una forma un poco peculiar y hay gente que no le ha gustado por eso, porque es como que está narrada en segunda persona, si no recuerdo mal, ¿no? Y hay como un diálogo constante que hay gente que le parecía como demasiado brusco, ¿no? A mí me pareció una maravilla, que además hace como todo el recorrido, ¿no?, por la infancia, adolescencia, edad adulta de la protagonista, que no deja de ser basado, ¿no?, en la vida de la propia autora, y en un diálogo con una amiga invisible que se llama algo así como Belaundia Fu, ¿no? Es la mejor amiga de Marta a los 7 años, la amiga invisible, que se queda con ella cuando las cosas no salen bien y ni siquiera la abuela es capaz de consolarla. Entonces, vamos viendo, ¿no?, en relación a esta persona, como os digo, ¿no?, con este diálogo con esta amiga invisible, vamos viendo un poco todo el desarrollo de la protagonista, y la verdad es que es súper interesante, súper original. Ya os digo, si no os encaja la narración, quizá se os hace pesado, porque conozco gente a la que le ha pasado, pero a mí me pareció una maravilla, como todo lo que escribe Marta Jiménez Serrano, y estoy deseando leer su último libro también. Bueno, ya solo quedan 2. Yo tengo la sensación otra vez que he hecho un vídeo larguísimo, y no sé, pierdo la noción del tiempo mientras grabo. La verdad es que es algo que me gusta, entonces pasa esto, ¿no?, que empiezo a hablar y no soy consciente del tiempo que pasa, pero bueno. El siguiente lo tengo en digital, es Olor a hormiga de Julia Peró, que tiene 240 páginas, y que es un libro que de estos que te deja tiene una parte como muy turbia, ¿no? Y a mí me dejó como removida, pero que llega a ser incluso en algún momento desagradable, ¿eh? Pero de esos que no puedes dejar de leer. Entonces habla de una señora mayor, ¿no?, que está en el domicilio, y una chica que va a cuidarla. Solo hay estas dos protagonistas femeninas. Básicamente creo que no sale ningún otro personaje.
puede que se mencione a alguien más, pero son estas dos. Y es verdad que vamos viendo un poco desde la visión de Olvido, que es la mujer mayor, ¿no? Cómo va viendo la relación con esta chica y vamos viendo el propio deterioro, ¿no? de Olvido. Entonces, realmente Olvido creo que nos transmite muy bien cómo las personas mayores a veces, ¿no? Viven un poco abandonadas por la sociedad, ¿no? Olvidadas, el nombre lo dice, ¿no? Olvido. Y es una historia, no os quiero decir mucho más porque es un libro de esos que en algunos momentos lo definiría como raro, pero raro de estos que, como el que os he dicho, de ocaso y fascinación, ¿no? Que en algún momento pues simplemente tienes que hacer un acto de fe y decir, pues a ver qué me está diciendo esta señora, ¿no? Y en este caso pasa un poco lo mismo en algún momento, ¿no? Cuando vamos siendo partícipes del deterioro de esta mujer, ¿no? Vamos entrando en un mundo un poco más oscuro, ¿no? De relación que creo que en algún momento incluso dudamos de si es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces me pareció, bueno, yo estoy esperando que Julia Peró saque otro libro, por favor, porque me gustó muchísimo. Incluso después me apunté en algún momento a un club de lectura organizado por ella que se llama Libros Crujientes, y porque realmente la visión que tiene ella un poco de este tipo de novelas, que no digo que se parezcan a la suya, pero sí que tienen un tono así, ¿no? Bueno, una narración no parecida, pero sí de este estilo, ¿no? La verdad es que el análisis que hace ella es muy interesante. Además, Julia Peró es la pareja de Luis Mario, que os he hablado de él, ¿no? Con Calabobos. Quiero decir, tienen allí los dos, ¿no? Una forma de narrar, la verdad es que muy bonita, muy poética, ¿no? Y bastante peculiar en algunos momentos. Y por último, La mala costumbre, que lo tengo en físico, pero el otro día, pues suerte que me lo dijeron el otro día, porque si no, lo estaría buscando ahora como una loca. Una compañera de trabajo me dijo, el libro este que me dejaste tal, y pensé, vale, lo tiene ella, ¿no? Voy rescatando libros míos por todas partes. El otro día en casa de mis padres encontré un montón de libros míos que no recordaba, pues que se lo había prestado a mi hermana o a mi madre y que se han ido quedando por allí. Entonces, bueno, pues esto, que a veces no los encuentro, pero porque no los tengo. Entonces, es La mala costumbre, de Alana Portero, que es una historia también cortita, como os decía, bueno, no sé si os he dicho las páginas, 256 páginas, y es una historia que nos cuenta la historia de una niña trans, ¿no? En los 90, si no recuerdo mal, o 80, 90, no recuerdo muy bien ahora la época, pero sí que es como en un momento que quizá ahora, ¿no? Está entre adolescentes, es algo como mucho más normalizado, pero esto está ambientado en Madrid, ¿no? En un barrio, bueno, obrero, ¿no? Trabajador, donde el hecho de que, ¿no? Alguien que físicamente es un niño, se sienta niña, quizá no está muy comprendido ni aceptado. Entonces es una historia muy dura, realmente muy dura, pero es que es una historia preciosa y ahora hacía tiempo que no la recomendaba. Es una historia que ahora hace poco han sacado, o sea, que se ha vuelto a ver bastante, ¿no? Yo creo por redes y en las librerías, porque como está de moda han sacado una edición, que como está de moda no el libro, sino que está de moda sacar ediciones especiales con cantos pintados. Pues han sacado una edición de estas de cantos pintados y se ha vuelto a ver bastante, ¿no? En las librerías, pero yo estoy encantada de que se vuelva a ver porque me parece una historia muy bonita. Y para terminar os enseño 3 de los libros que quiero leer yo en febrero, pues también, ¿no? Para el Little February, que son 3 libros que 2 son colaboraciones y uno me la regaló el otro día una paciente. Bueno, a veces los pacientes, ¿no? En Navidad y estas cosas te traen, no es lo habitual, ni debe ser así, eso vaya por delante, pero a veces, pues la gente agradecida, ¿no? Te trae algún detallito y tal. Entonces, bueno, esta señora debe saber que me gusta leer, o lo ha intuido, no sé. Y preguntó en la librería, una librería que está cerca de mi trabajo, ¿no? ¿Qué libro tal? Y le recomendaron este, de Anier, ¿no? La vergüenza, se llama La vergüenza en catalán, entonces imagino que en castellano es La vergüenza. Quizá tiene otro título totalmente diferente. Os lo voy a poner por aquí cuando edite, porque, bueno, no vaya a ser que meta la pata. Y tiene 100 páginas, 101, o sea, nada, un ratito. Después, otro libro que me llegó la semana pasada, está editado por Destino en castellano, en catalán por Edición 62, y que es la misma editorial, o sea, es Planeta, todo. Y es de Najat El Hajmi, que se llama en catalán La cazadora de cossos o Las angoixes del desig, que en castellano sería La cazadora de cuerpos o Las angustias del deseo. No sé si la traducción es exactamente, pero si no es muy parecida. También os pondré el libro en castellano por aquí, y es muy corto también, tiene 170 páginas, o sea, también. A mí Najat El Hajmi es una autora que me gusta mucho. Y el siguiente libro, el último, es una relectura
que es Noches Blancas de Dostoyevsky. Es una relectura, lo leí el año pasado y este año la editorial, bueno, a finales de 2025, la editorial me envió esta edición especial, ¿no? Con tapa dura, ¿no? Con los cantos también pintados así de rojo. Es ilustrada, que la que tengo yo ya era una edición ilustrada. Hay ilustraciones, ¿no? Así. Y realmente es una novela muy, muy breve que tiene, os digo las páginas, pero contad que hay un montón de dibujos. Tiene 108 páginas, pero bueno, hay páginas que son así, entonces es una novela cortísima que me gustó mucho cuando la leí y que la verdad es que no me importa nada releer y volver a hacer la reseña porque creo que, bueno, en las relecturas he descubierto, yo no releía nada y este mes releí Hamlet, ya os hablaré, ¿no? Dentro de un par de semanas en el resumen de enero, y la verdad es que al releer me he fijado mucho más en los detalles y me ha parecido una experiencia muy buena, no como para releerlo todo evidentemente, pero me apetece. Entonces son mis 3 lecturas que tengo propuestas así para febrero. Voy a empezar febrero con un tocho porque estoy leyendo El Círculo de los Días de Ken Follett, que tiene 700 páginas, entonces dudo mucho que lo termine esta semana. Por lo tanto, me voy a pasar del Little February al super tocho de Ken Follett, pero bueno, así los intercalo, que también está bien. De momento os dejo con estas lecturas, como siempre os dejo los enlaces a Amazon y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo.